Esdras 4. Cuando lo tenga me dice amén. No tengo el título. 4, sí. Dice, oyendo, el título vamos a decir, dice, los adversarios detienen la obra. ¿Saben? Esta semana, esta palabra, abría la Biblia y me salía esta palabra y la cerraba. Yo cuando hay un título que usted dice, no, más vale ni lo leo. ¿Le ha pasado? Que usted abre la Biblia y por ahí te dice algo que usted no quiere entrar a leer. Porque por ahí entra el temor, porque uno sabe que la Biblia es verdadera y que cada palabra que está escrita en ella tiene algo que decirnos. A veces en el momento que ni siquiera estamos buscando que nos diga algo y Dios abrimos la Biblia y sale y digo, si no, nunca lo tengo. Cuando estamos mal, a ver, cuando estamos mal, queremos palabra que nos hable de que estamos bien. Y cuando estamos bien, también encontramos esa palabra de bendición. Pero ¿sabes? En mi experiencia, no sé si a usted le pasa, cuando estoy mal no puedo recibir palabra de bendición. Digo, ¿qué Dios me va a dar esa palabra? A mí, mira cómo estoy. ¿Le ha pasado? O cuando estás bien y recibís una palabra que es una palabra que no es, que es una exhortación, por ejemplo. Y tampoco la podés recibir. Pero lo que nosotros debemos alinear en nuestro espíritu al Espíritu de Dios y saber qué Dios nos quiere decir en cada palabra que Él nos habla, sea acá, sea en tu casa, sea en tu espíritu. ¿Sabe? A mí muchas de las prédicas que yo traigo acá no las tengo que buscar, viene la palabra en mi corazón. En estos días he venido buscando la Biblia y Dios está haciendo de diferente forma ahora. Pero siempre Dios nos habla en una palabra algo que necesitamos. Yo puedo leerme todo el capítulo 4 y quizás creer que algo de lo que yo te puedo decir te va a llegar y no te llega, pero la palabra sola y el Espíritu Santo solo se encarga de decirte a vos lo que vos necesitas. Así que vamos ahí dice, los adversarios detienen la obra. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios de los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó, decía el de al lado, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además, decía el de al lado, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey de Artajerjes. Y en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los persias, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que en el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria,
y los demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sé notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaban la ciudad rebelde y mala, y levantaban los muros y reparaban los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Sabiendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de los padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que la ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que hay el tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantaran los muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron de aquella ciudad de tiempo antiguo, se levantan contra los reyes, y se revela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron a todo lo que hay allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cese aquellos hombres, decirle al parlado, que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y los compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia. Decirle al lado, le hicieron cesar con poder y con violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5, versículo 13. Pero en el año primero del Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Versículo 16. Entonces Seb-Basar vino y puso el cimiento de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Amén. Hasta ahí. Y bueno, vamos a meternos un poquito en esta historia que nos habla Esdras. El pueblo de Israel, de Dios, el pueblo de Dios había sido llevado en cautividad a una tierra desconocida donde se volvieron esclavos de ese lugar, no tenían libertad, estaban bajo dominio y poder del rey de Babilonia, hasta que en un tiempo se da la orden de que salgan de Babilonia y vuelvan a Jerusalén. Y llegados a Jerusalén, Esdras es encargado de hablar con el rey de ese lugar y de ese tiempo para decirle si podía reedificar no solamente la ciudad, sino reedificar el templo. Y comienzan a hacer esa obra de reedificación. En el capítulo 3 habla de cuando el pueblo de Israel comienza a poner el cimiento en ese lugar y comienza a edificar sobre ese cimiento y comienza a levantar los muros caídos, comienza a poner las cosas que estaban caídas o derribadas en su lugar y comienza a trabajar todo el pueblo con gran entusiasmo y fuerza.
Pero allí donde Dios me daba en esta madrugada esta palabra es cuando ellos venían edificando, habían puesto ya el cimiento, trabajaban codo a codo, trabajaban con entusiasmo, trabajaban con fuerza, trabajaban con sabiduría, con inteligencia, en unidad. Pero en algún momento de eso se enteran los enemigos de esa ciudad, los enemigos de Judá, que estaban edificando y que la obra venía viento en popa, que la obra venía reedificándose, que el cimiento ya se había puesto, que la unidad estaba en el pueblo para edificar lo que por tiempo había estado derribado, lo que por tiempo había estado destruido, lo que por tiempo se había caído. Y dice que estos enemigos del pueblo de Jerusalén comienzan a quererse unir para poder edificar con ellos, a entrar en un tiempo donde comienzan a querer trabajar en un yugo desigual. ¿Sabes qué te digo en esta mañana? Tener cuidado con el yugo desigual, tener cuidado con quien haces sociedad, tener cuidado con quien te unís, tener cuidado con quien te pones a emprender cosas financieras, tener cuidado con quien te pones a tener cosas espirituales o financieras en yugo desigual. Nosotros somos hijos de Dios, pero siempre va a querer meterse a algo que no viene con el mismo yugo. Dice que el pueblo de Israel entendió que no le convenía. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Las cosas en yugo desigual, con otros dioses, con otras creencias, con otras bases espirituales no nos convienen. No podemos unirnos ni hacer sociedad, ni unirnos en matrimonio, ni unirnos en un noviazgo, ni unirnos en una sociedad cualquiera sea con un yugo desigual, porque el que está abajo va a bajar al que está arriba. Amén. ¿Saben? Y dice que allí comenzaron primero a intimidar al pueblo, a traerle temor, y luego a sobornarle. Y luego empezaron a mentir y a llevar cartas al rey de ese lugar para hacer de cualquier manera que esa obra que ellos habían comenzado a edificar comenzara a detenerse, a paralizarse, a no seguir. El plan y el propósito de los enemigos del pueblo de Judá era retener o detener la edificación que venían haciendo. ¿Sabe qué es lo más caro? El cimiento ya estaba puesto. Pero el levantar paredes, el levantar muros, el levantar lugares, el poner las ventanas, el poner los techos, el adornar la casa era lo que faltaba. El cimiento, que era lo más caro, el cimiento que era lo que llevaba más fuerza quizás, el cimiento que era lo que llevaba más tiempo quizás, ya estaba colocado. Pero ellos vinieron en el tiempo donde se edificaba para arriba, a donde se empezaban a poner paredes, muros, ladrillo tras ladrillo, a donde comenzaba a tener forma, porque cuando vos pones el cimiento no le ves forma a nada, pero cuando comenzás a edificar ves la forma de lo que estás construyendo, ves la capacidad que va a tener lo que estás construyendo, comenzás a visualizar lo que estás construyendo, comenzás a animarte más, porque el poner el cimiento te deja agotado, te deja cansado, te deja a veces sin dinero, te deja a veces con escasez, pero sabés que no podés quedarte ahí, que tenés que seguir edificando, que tenés que seguir levantando paredes, que tenés que seguir teniendo fuerza para hacer la obra que Dios determinó hacer, o el lugar, o la visión de Dios. Entonces se pusieron y se unieron para sobornar, para intimidar, para mentir. Amén. 3 cosas que el diablo hace para detener la obra de Dios, ya sea en tu vida, ya sea en una iglesia, en una familia, en un propósito, en un ministerio, en un llamado, en una palabra profética, en algo que Dios te ha dado. Y sabes, dice que comenzaron a mentir y a enviarle cartas al rey para decirle: mira, estos que están construyendo son rebeldes, son traicioneros, son personas que no te van a traer bien, sino que te van a traer mal, se van a rebelar y no van a hacer nada bueno contra el pueblo del lugar donde ellos se encontraban. Y dice que el rey de ese lugar en ese momento atiende a las cartas y comienza a dar orden. El mismo que al principio, si vos lees Esdras 1, el mismo al principio dijo: bueno, reedifiquen las ruinas, levanten la ciudad y levanten el templo. El mismo que en algún momento dijo: se da la orden de que levanten esa ciudad.
En ese momento da la orden contraria por las cartas y por las mentiras y por el soborno y por la intimidación que usan los enemigos para detener la obra de Jerusalén. Ese mismo que había dicho sí, ahora dice no, detengan la obra. Y da orden de que no se puede edificar en ese lugar. Que los que estaban trabajando y levantando los muros, que los que estaban trabajando y levantando paredes, que los que estaban poniendo ladrillos, que los que estaban trayendo la arena, que los que estaban trayendo el agua, que los que estaban trayendo quizás el cemento, que los que estaban pegando un ladrillo sobre otro, que los que le estaban dando la forma, que los que estaban poniendo financieramente, se detuviera todo lo que estaban haciendo. Y que todos aquellos que se estaban esforzando por levantar algo para Dios, no lo hicieran más. Porque había sido dada una orden de una, ¿cómo le digo? Era una orden superior. La misma orden superior que les había dicho sí, ahora les estaba diciendo no. Y así de variante el hombre. El hombre hoy dice sí, y a las 2 horas dice no. Así somos. En un momento vamos con todo para Dios y en un momento retrocedemos con todo para Dios. Porque a veces el hombre es de doble ánimo. Podría haber dicho Esdras, pero si vos dijiste que podíamos, ¿cómo vas a decir ahora? ¿Qué hubiésemos dicho nosotros? Pero vos dijiste que sí, ahora ¿cómo decís que no? Pero dice que la obra se detuvo. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado del rey de Ciro. Cesó la obra, se paralizó, se detuvo. Nadie más trabajó, nadie más puso para la obra ni su fuerza, ni sus riquezas, ni sus emociones, ni su unidad, ni su sabiduría, ni su inteligencia, ni nada de lo que poseía. Y cesó toda obra en ese lugar. ¿Ha visto ustedes obras que se empiezan y se quedan a mitad de camino? Y vos pasás por ahí, nosotros tenemos una allí en San Félix. Me traía a memoria el Señor cuánto entusiasmo le pusimos al principio, el cimiento, levantamos paredes, dividimos cuartos, comedores, cocinas. Soñábamos con ese lugar. Y en un momento para otro surge este lugar. Y abandonamos ese sueño y nos metimos en esto. Y cesó ese lugar. Dejó de construirse, dejó de ponerse dinero, fuerza, sabiduría, inteligencia en ese lugar. Y quizás mucha gente pasa por ahí y habrá dicho, ¿qué le pasó a esta gente que no construyó más? Quizás no tuvieron dinero, quizás se separaron porque no todo el mundo nos conoce, quizás no tienen ni cómo seguir, se quedaron, no pusieron, no calcularon lo que les iba a costar. Y me metí a la historia de esta gente construyendo un templo con mucho entusiasmo, con una orden de Dios, con una visión de Dios, reconstruyendo lo que por años había sido destruido. Me ponía a pensar cuánto tiempo les habrá llevado poner el cimiento, cuánto dinero, cuánta fuerza, cuántos sueños depositados en ese templo, en ese lugar. Hasta que un día le dijeron, bueno, ya no pueden trabajar más acá. Váyanse hasta que yo no quiera no trabajar más en esto. Quizás el primer día, el segundo día habrán extrañado el tiempo donde iban a trabajar en ese lugar. Quizás quedaron muchos desocupados, quizás quedaron muchos sin poder hacer más nada y con la tristeza de ver que lo que habían construido había quedado a mitad de camino. Y por fuerza y por violencia habían tenido que detenerse ahí. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Ellos no dijeron vamos a arrancarle el cimiento, ni vamos a romperle las paredes que ya edificaron. Ellos dijeron no los vamos a dejar seguir edificando. ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta mañana?
Ese templo que estaban edificando allí era un templo físico, un lugar de ruinas. ¿Y sabes? Reedificar cuesta más que edificar. Porque cuando tú reedificas tienes que sacar escombros, tienes que sacar cosas que no sirven, tienes que arrancar cosas, y arrancar de cero es más fácil que reedificar. Y ese pueblo reedificó, trabajó mucho tiempo en sacar todos esos escombros de cosas rotas, de cosas destruidas, de cosas caídas, y luego comenzaron a poner el cimiento. Y quizás cuando vos venís al camino de Dios tenés que reedificar tu vida, porque tu vida viene deshecha, porque tu vida viene muchas veces destruida, porque se te han caído muros, porque te han roto todos los cimientos, porque te han destruido las paredes, porque te han roto las emociones, porque te han roto el corazón, porque te han destruido la visión. Y quizás cuando venís al Señor tenés que empezar a correr todos esos cimientos de lo poco que quedó, de lo que un día fuiste, de lo poco que quedó, de lo que un día poseíste, de lo poco que quedó que un día tuviste. Pero vuelves y vienes a poner el cimiento, y el único cimiento que se puede poner en nuestras vidas es Jesús. Ese cimiento que no va a haber ni terremoto, no va a haber ni tempestad que lo va a remover, ¿sabes? Si tú pones un cimiento blando, la edificación se te puede caer. Si tú, como la Biblia mismo dice, si vos edificás en arena, si vos edificás en piedra, si vos edificás en agua o en cualquier otro lugar, se puede remover. Pero cuando edificas tu vida en Cristo, cuando tu cimiento es el Señor Jesucristo en tu vida, y comenzás a edificar, quizás vos estás en este lugar hoy, en esta mañana, y estoy convencida de que tu cimiento es Cristo. Estoy convencida que has sembrado tu vida y que has cimentado tu vida en su presencia, porque si no, no estarías sentado en un lugar como este, en una mañana como esta. Quizás estarías en otro lugar, quizás te has esforzado a venir a este lugar, quizás te has esforzado y te has obligado a venir a este lugar, y quizás estás aquí con el mejor cimiento que es Jesús de Nazaret, pero a veces tú has venido edificando tu vida de una forma, de otra, conforme a lo que la palabra del Señor decía, donde comenzás a levantar muros de fuerza, donde comenzás a levantar muros de fe, muros de integridad, de santidad, muros de benevolencia a su presencia, muros de dones, muros de gratitud, muros de amor, de paciencia, misericordia, de gracia en tu vida. Y comenzás a edificar, sin saber que en algún momento tus enemigos te van a decir: hasta acá, no puedes edificar más. A donde muchas veces te encontrás que no has podido seguir edificando, donde suceden cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, y comienzas a ver que lo que venías edificando con rapidez, que lo que venías edificando con fuerza, que lo que venías edificando con sabiduría, que lo que venías edificando con el amor, con la paciencia, que lo que venías edificando con todo lo que vos tenías en tu vida, en algún momento de tu vida, pareciera que se dio una orden en el cielo, pareciera que se dio una orden en el Espíritu que dijo: hasta acá. Y te intimida. Y comenzás a dejar de edificar por el miedo de que se te caiga lo que estás edificando. Y comenzás a ser sobornado por las cosas de afuera para que no edifiques más. Y comenzás a ser aquel hombre o esa mujer segura que edificaba su casa en un buen cimiento. Comienza a ver que las paredes no se pueden edificar, que no hay arena, que no hay ladrillo, que no hay fuerza, que no hay ánimo, que no hay sabiduría, que no hay inteligencia. Y eso que se venía edificando, vos decís: ¿qué pasó acá? ¿Sabes? ¿Cuándo te das cuenta de que no podés edificar más? Cuando te encontrás a la misma altura y no salís de ahí. Cuando te encontrás que estás en un estado espiritual estancado, detenido, paralizado, donde querés agarrar un ladrillo y no tenés fuerza para levantarlo, donde no tenés fuerza para levantar la carretilla de la fe y decir: voy a emprender esto en el Señor. Cuando no podés ir a la oración porque te cuesta horrores ir ahí, porque sentís que está todo derribado, y vos decís: ¿qué voy a traer un ladrillo? Es porque está todo derribado. Cuando sentís que no podés edificar, cuando todo te cuesta el doble de lo que antes te costaba para Dios, cuando te cuesta congregar el doble, cuando te cuesta orar el doble, cuando no haces un ayuno, pero ni siquiera por casualidad, ni siquiera porque no tenés comida, porque si no tenés comida vas a buscarla.
Ni siquiera eso aprovechás para ayunar. Cuando no querés buscar su presencia. Y esa obra que venías edificando en tu vida, porque se trata de tu vida, no la de tu esposo, ni la de tu esposa, ni la de al lado, ni del otro lado. Cada uno edifica su templo. Yo no puedo edificar el templo de mis hijas, las puedo enseñar a cargar los ladrillos, las puedo enseñar en algunas cosas, pero ellas serán las encargadas de edificar el templo o de dejar que se los paralicen, que se los detengan, que les hagan cesar la obra. Yo te invito en esta mañana, mira tu interior. Si vos dijeras, yo venía edificando lindo, yo venía a la altura de la ventana, yo venía a la altura del techo, yo ya estaba poniendo las ventanas, yo ya estaba poniendo los techos, yo ya estaba haciendo que todo eso quedara bonito, que quedara lindo. Pero en algún momento te diste cuenta que no podés poner ni siquiera un ladrillo más. Que las órdenes pareciera que no se ven, pero se sienten. Que las órdenes espirituales, que tus enemigos detuvieron tu obra espiritual, que tus enemigos te paralizaron a mitad de camino, que tus enemigos no quieren que sigas edificando, que tus enemigos ni siquiera les importa el cimiento. El poder de ellos es de que no sigas edificando. No te está removiendo el cimiento, pero te está impidiendo seguir avanzando, creyendo, teniendo forma, teniendo visión. El templo es el lugar donde mucha gente podría haber llegado a ser santa, salva, sana, libre. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Sabe que si vos seguís edificando tu vida, vos sos la puerta de salvación de mucha gente. Y me erizo al decirte. El diablo sabe que si vos seguís edificando tu vida y creciendo en el Espíritu, sos la puerta de salvación de esta ciudad, de tu familia, de tus enemigos, sí, de tus enemigos. Que vos, si seguís edificando, serás el templo mayor de la ciudad, porque vendrán a buscar a ti salvación y vida eterna. Por eso se pone en voluntad de Él detener la obra. ¿Y qué usará? Dice que los enemigos que vieron que estaban edificando, ¿sabes? El diablo te observa. Te observa. A veces nosotros somos tan tontos, ¿no? Él nos observa. Decimos, sí, el diablo no puede entrar a mis pensamientos. No, no puede. Pero puede mirar mis actitudes, mis movimientos, mis declaraciones. Y ahí sabe cómo estoy. Entonces, si sabe que estoy edificando, va a traerme temor, me va a atemorizar. Si sabe que estoy edificando, me va a sobornar. Si ve que estoy edificando, me va a comenzar a crear mentiras para que la obra en mi vida se detenga y en la tuya también. Y para que todo lo que hubiese edificado no se caiga. ¿Sabes? Antes él volteaba, tiraba abajo, quitaba el cimiento. Pero en este tiempo quiere enanos espirituales. En este tiempo quiere edificaciones cesadas. En este tiempo quiere que no tengas fuerza para levantar un ladrillo y levantar tu vida en alto. En este tiempo quiere que no cierres la ventana ni las puertas para que todo lo que está allá afuera se te meta adentro. En este tiempo quiere que el cielo no tenga un fin para que tú no puedas orar a su presencia. En este tiempo quiere que la fuerza que tenías para levantarte cese en tu vida. Y con violencia y fuerza lo logra. Actúa con violencia en tu interior. Viene con violencia en tu interior a convencerte de que no vas a poder edificar más, que no tenés la fuerza, que no tenés el ánimo, que no tenés la sabiduría, que no tenés la inteligencia, que no servís para nada, que nunca vas a lograrlo, que nunca vas a tener la capacidad de volver a levantar lo que está ahí, que eso se va a quedar así, que eso va a ser inservible para siempre, que eso no va a lograr la visión de Dios y te paraliza y te deja ir. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás cesando la obra de Dios en tu vida? Estás acá con el mejor cimiento, pero yo te pregunto, ¿podés seguir edificando o sentís una fuerza superior que te impide edificar? ¿O sentís una fuerza superior que te impide levantarte a levantar muros? ¿O sentís una fuerza superior cuando vas a orar?
o sentís una fuerza superior cuando querés y decís voy a ayunar. Que la obra de Dios no cesa, que cuando Dios dé la orden de reedificar, usará el mismo que te detuvo. Lo mismo, el mundo espiritual, ¿sabe el diablo no tiene rostro? ¿Usted sabe que el diablo no tiene rostro? Pero usted ve el diablo en el cuñado, en el hermano, en el esposo. En el esposo yo lo veo, ¿sabes? Usted no, bien lo ve en mí, capaz que más veces que yo. El diablo no tiene rostro, el diablo es espiritual. El diablo viene y te destruye el alma y no tiene un rostro. No podés pegarle al de al lado, no podés pegarle al de enfrente ni al de atrás. Podés pegarle al espíritu, al que te detiene, al que te hace cesar en la oración, al que te hace cesar en congregarte, al que te hace cesar en buscar su presencia, al que te hace cesar en levantarte, en edificarte de parte de Dios. Y dice allí que el mismo rey que dijo sí, después dijo no, y ahora fue y dijo de vuelta sí, edifique. Pero dice que hasta ese tiempo se reedificaba, y como dice ahí, y aún no está concluida. ¿Sabes cuándo vas a dejar de edificar tu vida? Cuando vayas a su presencia. Cuando vayas a su presencia es el tiempo donde se termina esa edificación. Porque a veces escuchamos decir yo ya estoy en lo mejor de Dios. No. Y si estás en lo mejor de Dios, abrí el ojo. Porque es ahí donde viene el diablo a querer cesar la obra. Si estás en el auge del espíritu, tenés que estar más atento que nunca, porque es ahí donde el diablo viene a cesar la obra. Cuando se te está haciendo fácil, tenés que abrir el ojo, porque es ahí donde el diablo viene a dar la orden de que ceses, de que pares, de que no edifiques más. A muchos hombres de la Biblia les pasó eso. A Elías, cuando estaba en el auge matando profetas, una orden de intimidación cesó su obra y lo mandó a una cueva. A David, en un tiempo donde estaba alcanzando ser rey, vino una mujer y cesó la obra. A Sansón, en su mejor auge, con la mayor fuerza, vino esa mujer también y cesó la obra. Y así en la Biblia está lleno de personas que en el mejor tiempo cesaron su obra. Ponte en pie en esta mañana. Y cerra tus ojos allí. Ponte en pie. Y quiero en esta mañana llevarte a ese lugar donde venías edificando. Y meterte en ese lugar donde quizás ese templo que un día estuvo destruido, donde no había ladrillo sobre ladrillo. Y vino Cristo a tu vida y comenzaste a poner ese cimiento y costó. Te costó tiempo entender la palabra. Te costó tiempo entender su presencia. Te costó tiempo entender todas las cosas que en algún momento no entendías. Te costó tiempo orar, buscar su presencia. Te costó tiempo ayunar. Pero ibas poniendo cimiento. Ibas poniendo al principio de todo al Señor. Ese era tu fundamento del día, de la tarde, de la noche, de las semanas, de los años. Ese era tu cimiento más fuerte. Era el lugar donde se edificaba toda tu casa, toda tu vida, todos tus sueños, todas tus esperanzas. Y comenzaste luego a edificar esa visión de Dios en tu vida. Y quizás trayendo ladrillos, trayendo arena, trayendo cemento, trayendo agua. Levantabas con fuerza todo lo que Dios te había dicho. Si Dios te daba una palabra, edificabas sobre esa palabra. Si Dios te hablaba, edificabas sobre lo que Dios te hablaba. Si Dios te profetizaba, caminabas sobre la profecía. Ibas levantando pared tras pared. Ibas levantando y dándole forma a la visión de Dios en tu vida. Pero muchas veces en el mejor momento, donde estás distraído a veces, o donde te has cansado en otras,
donde te cansaste de levantar los ladrillos, de buscar arena, de levantar el agua, de hacer todo lo que venías haciendo. Allí muchas veces donde estás trabajando y el diablo te observa. Comienza a intimidarte y decirte, no vas a poder seguir. No vas a tener fuerza para levantar ese muro. No vas a tener fuerza para poner esa ventana ni para cerrar esa puerta. Y luego se da la orden mayor que te paraliza. La orden que te da miedo seguir. La orden que te da miedo de todo lo que está a tu alrededor. La voz que te saca la fe y la esperanza. Y luego de haber venido edificando día tras día, mes tras mes, año tras año, te encuentras de que no puedes edificar más. Y muchas veces dices, ¿qué me pasa? Que no puedo orar. ¿Qué me pasa? Que no puedo ir a la iglesia. ¿Qué me pasa? Que no puedo entrar en la presencia. ¿Qué me pasa? Que adoro, pero de la boca para afuera. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que no te siento, Señor. ¿Qué me pasa? Que no te vivo, Señor. ¿Qué me pasa? Que ese amor del principio se está apagando y que ese fuego se ha ido. Y es allí donde te das cuenta que por más empeño que le pones no lo logras. Que por más fuerza que tienes muchas veces para levantar un ladrillo, ese ladrillo no queda en el lugar. Que por más fuerza que haces para cerrar puertas, para cerrar ventanas, las ventanas y las puertas continúan abiertas. Y que todo lo que habías alcanzado hasta ahí cesa, se detiene. No se puede continuar. Preguntas a Dios a veces, ¿por qué no puedo levantar esta área de mi vida? ¿Por qué no puedo cambiar esta otra? ¿Por qué siento el peso de la prueba? ¿Por qué siento el fuego de la prueba? ¿Por qué los males se me meten adentro? ¿Por qué la tristeza volvió a tocar tan fuerte? ¿Por qué la depresión me está envolviendo? ¿Por qué la falta de fuerza me impide agarrar el mínimo ladrillo para ir a tu presencia? ¿Por qué no puedo, Señor, levantarme? ¿Por qué no puedo ir a la iglesia, Señor? No tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo ánimo, ni siquiera me entusiasma estar allí. Porque ha cesado la obra. Porque se dio orden de que cese la obra del Espíritu en tu vida. Porque hay una orden mayor que te impide orar. Porque hay una orden mayor que te impide buscar presencia. Porque hay una orden mayor que te paraliza ante la necesidad de buscarme a Él. Porque hay una orden mayor que te dice no vas a poder. Porque hay una orden mayor que te dice no vas a tener la fuerza. Porque te dice una orden mayor, ni lo intentes, no podés. Y esa orden mayor muchas veces paraliza la voz del Espíritu en tu interior. Paraliza todo lo que venías edificando en tu interior. Te pregunto en esta mañana, varón. Te pregunto en esta mañana, mujer, joven, adolescente. ¿Cuándo cesó la obra? Decime si la obra no cesó en tu mayor auge. Decime en esta mañana si la obra no cesó cuando estabas llenándote del Espíritu, cuando tenías más fuerza, cuando estabas matando profetas, cuando te estabas levantando, cuando estabas haciendo lo que Dios decía que hicieras, cuando estabas sosteniéndote de la mano del Señor. ¿Cuánto tiempo hace que no podés levantar un ladrillo en tu presencia? ¿Cuánto tiempo hace que orás pero no podés entrar en los ríos del Espíritu? ¿Cuánto tiempo hace que venís a este lugar y no se te mueve un pelo? ¿Cuánto hace que adorás pero de la boca para afuera? ¿Cuánto tiempo hace que sentís que cesó la edificación de tu espíritu en su presencia? Yo te vengo a decir en esta mañana, hay una voz superior y una orden superior a la superior que era de cesado esa obra en tu espíritu. Y esa voz del cielo y esa voz del Padre te dice, levántate. Levántate porque te dará la fuerza para edificar los muros caídos. Porque todavía tenés el cimiento. Porque no te has podido mover del cimiento. Y si estás en esta mañana en este lugar, el cimiento todavía está puesto. Y aunque no tengas ladrillos, y aunque no tengas fuerza, y aunque no tengas agua, y aunque no tengas cemento, y aunque no tengas ayuda, el fuego del Espíritu estará sobre ti para poder agarrar el ladrillo e ir a su presencia. Para poder agarrar la tierra
para poder edificarle el templo a su presencia. Que cuando te levantes y ese templo se construya en tu interior, serás puerta de salvación. Declaro que esta iglesia es puerta de salvación a esta ciudad y a otras ciudades. Declaro que en este lugar, aquellos en el cual había cesado la obra, la orden mayor que es la del cielo, comienza a dar orden de edificar, de levantar, de renovar, de restaurar, de levantar todo aquello que se ha caído. Porque si el cimiento está, Jesús está. Porque si el cimiento todavía está, su presencia todavía está. Y Él puede darte la fuerza que estás necesitando. Si podés creerlo en esta mañana, dar un aplauso al Rey de Reyes. Declaro que levantarás ladrillo tras ladrillo, aunque sea